Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar Gobernanza de Datos en las Instituciones Públicas. Mi nombre es María Fernanda Lobo, yo soy gestora del CICAP y junto al expositor, el señor Jorge Umaña, les estaremos acompañando el día de hoy. Voy a dar una breve introducción, luego presentaré a don Jorge y ya continuaremos con el webinar. En caso de que no conozca mucho sobre el CICAP, nosotros somos el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Nuestra fundación fue el 11 de julio de 1976. Estamos adscritos a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Tenemos 3 áreas de acción: el proyecto de educación continua y permanente, el proyecto de servicios de asesoría y consultoría y el de investigación. En el proyecto de educación continua y permanente desarrollamos las siguientes actividades: charlas y webinars como el que estamos teniendo el día de hoy. Estos generalmente son gratuitos y los anunciamos en nuestras redes sociales por si desean seguirnos por ese medio. Tenemos cursos cortos especializados. La diferencia entre los cursos cortos y especializados es básicamente la duración y profundidad en la temática. Los cursos cortos van de 8 a 40 horas de capacitación y los especializados tienen un mínimo de 120 horas. Tenemos en diferentes temáticas como contratación pública, presupuestos públicos, control interno, entre otros. Y también contamos con capacitación a la medida, que estos son cursos ya diseñados a una necesidad específica de una organización. También quería mencionarles antes de que iniciáramos el webinar que vamos a tener un curso virtual de 40 horas. Don Jorge Umaña es el que estará a cargo de esta capacitación. Y aquí en nuestra página web también podrían ver más información al respecto. Yo, posterior a mi presentación, les estaría enviando esta información al chat de Zoom para que también lo tengan en cuenta, pero cualquier duda o consulta también les voy a dejar mi correo electrónico. Don Jorge también abundará un poco más sobre el curso y la temática durante el webinar. Entonces, voy a presentarles a don Jorge y le estaría dando la palabra posteriormente. Perfecto. Don Jorge Umaña Cubillo es licenciado en Administración Pública y egresado en la maestría de Finanzas y Riesgos de la Universidad de Costa Rica. Fue coordinador nacional de datos abiertos en el despacho del Viceministerio de la Presidencia. También fungió como coordinador regional de transformación digital, innovación y gobernanza abierta en el Trust for the Americas de la OEA, implementando proyectos de transformación institucional en Costa Rica, Panamá, México, Argentina, República Dominicana y Ecuador. En los últimos años se ha especializado y ha investigado sobre temas de innovación tecnológica en instituciones públicas como modelos de gobernanza, plataformas digitales, análisis y visualización de datos e integración de tecnologías en la industria 4.0 en los procesos de valor público. Actualmente es docente de los cursos de análisis estadístico y análisis de datos de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Entonces, muchas gracias, don Jorge, por su disposición y colaboración en CICAP. Le cedo la palabra. Gracias, María Fernanda. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Tal como menciona María Fernanda, a finales del año pasado el equipo de CICAP me contacta solicitando un programa de formación en materia de gobernanza de datos, un poco porque ha sido un requerimiento continuo, o por lo menos dentro de lo que eh, ha recopilado como necesidades de capacitación el equipo del CICAP. Identifican que dentro de la administración pública existe una necesidad de formarse en esta área. Bueno, entonces a partir de eso construimos un programa del curso que ahora más adelante lo podemos ver un poco para que ustedes entiendan qué vamos a estar analizando, o qué vamos a estar ocupando en el curso.
Y bueno, la sesión de hoy es introductoria un poco para que se entienda cuáles son esos elementos generales y principales de un modelo de gobernanza de datos, qué se trabaja, cómo se conforman los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, para iniciar, voy a compartirles la presentación eh, que yo planteé para este proceso y conversar al respecto. Bueno, algunos detalles iniciales es que cuando la gente habla de datos cree que es un tema meramente digital, pero en un contexto de la administración pública está enfocado mucho más al establecimiento de reglamentos, formas de trabajo, organización. Hay una relación directa con el tema de tecnología y de hecho es un elemento importante, pero habla un poco más de cómo nos vamos a organizar y cuáles van a ser las reglas sobre las cuales van a establecerse los modelos de gestión de datos en las instituciones, ¿sí? Entonces, imagínense, no sé, ustedes tienen una plataforma, un sistema de información, tiene que tener una forma en la cual se recolectan los datos, se guardan o se almacenan. Cuando están almacenados se les da seguridad, quiénes tienen acceso, quiénes no tienen acceso, etcétera. Es decir, cómo entonces se le pone orden, se le pone un modelo de gobernanza o se establece una forma de trabajo en las instituciones con todo el tema de gestión de datos. Y además hay otros elementos importantes. Alineación con políticas de transformación digital institucional y nacional, alineación con normativas como por ejemplo transparencia, acceso a información, protección de datos personales, etcétera. Entonces tiene un poco el enfoque de poner un orden específico de cómo van a ser las formas, los protocolos estratégicos y técnicos en las cuales gestionamos datos. Hay algunas definiciones, pero antes de hacer una, digamos, una definición clara, me gustaría presentarles un video que de hecho está en línea y yo lo utilizo normalmente con mis estudiantes porque es una buena forma de dar un acercamiento inicial en cómo se entiende este concepto y cómo esto se aterriza a la realidad. Voy a darle play y me indican por favor si escuchan. Ingeniero. ¿Sí se escucha? Sí, 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 sí. se escucha. Ok, entonces voy a apagar mi micrófono y mi cámara y vamos a... Ingenieros, estudiantes, ejecutivos, madres trabajadoras, ¿qué tienen todos ellos en común? Viven en la misma ciudad, una ciudad donde somos muchos y pensamos diferente, por supuesto, siempre afrontando nuevos retos como sociedad. Entonces, ¿cómo pueden vivir todos ellos en armonía? Sencillo, respetando las normas. Pero, ¿qué pasaría si no existieran o no las respetáramos? Todo sería un caos. Imagínate una ciudad en donde no se respeten los semáforos, o quieras cruzar por un puente peatonal, pero alguien decidió instalar un kiosco de golosinas impidiéndote el paso. No te gustaría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos evitar ese caos en nuestra sociedad? La respuesta es con políticas que guíen nuestro comportamiento, es decir, con gobierno. Este gobierno establece leyes y normas para que los ciudadanos podamos disfrutar de ella, beneficiarnos de su infraestructura y que a su vez otros puedan hacer exactamente lo mismo en el marco del respeto y la seguridad. Lo mismo pasa con los datos dentro de las empresas. Es necesario que existan una serie de normas y políticas que se deben cumplir para garantizar su integridad, calidad, disponibilidad y seguridad. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si te pregunto por gobierno de datos? Un mundo como el de Matrix tal vez, o un estado virtual. ¿Un tema netamente tecnológico? Nada de eso. El gobierno de datos tiene por objetivo la gestión de la información de una empresa. ¿Y cómo lo logramos? Con políticas y procedimientos, que son los lineamientos que deberían seguir los datos para mantener un orden. Un diccionario de datos que contiene los conceptos y definiciones oficiales del negocio, es decir, un lenguaje común y aceptado por la compañía para evitar, entre otras cosas, que cada quien tenga su propia interpretación. Y adicionalmente tenemos los cuadros de mando, que permiten visualizar y controlar la calidad de los datos que realmente te importan. ¿Y esto cómo nos beneficia? Nos permite gestionar la información de manera correcta, tener la información centralizada y definición única de los datos de la compañía y llevar un mejor control de la calidad de nuestra información. Pero lo más importante es que nos permite tener confianza de nuestros datos. ¿Y cómo logramos estos beneficios?
En RIMAC estamos implementando la oficina de datos, quienes aseguran el cumplimiento y adecuado funcionamiento de la gestión de los datos, para lo cual se ha definido algunos nuevos roles. Los responsables del dato, Data Officer, Data Custodian, Data User. Los responsables del dato son quienes toman las decisiones sobre un dominio de datos. Un dominio de datos es un conjunto de datos que tienen características en común. Los responsables del dato son Domain Owner, quien es el responsable del dominio en general, por ejemplo, del dominio entidad. Data Steward, que es el responsable de una parte de los datos dentro del dominio. Por ejemplo, dentro del dominio entidad tenemos los subdominios, clientes, prospectos, proveedores. Cada uno de ellos tiene un Data Steward. Data Owner, que es la persona que tiene el conocimiento específico del dato. Ejemplo, del dato correo electrónico que pertenece al cliente. Data Officer, quienes velan por el cumplimiento de las políticas y los lineamientos. Data Custodian son los roles de TI quienes brindan el soporte tecnológico. Y finalmente, se encuentran los Data User, al que pertenecemos todos nosotros quienes hacemos uso y aprovechamiento de los datos. Seguro que te preguntarás de qué manera participarás de este proceso. Tranquilo, cuando estemos implementando. Ok, vamos a dejar el video hasta ahí. Y bueno, un poco a nivel de resumen de lo que plantea el video es que bueno, y el tema del concepto de gobierno de datos lo que hace un poco, hay alguien está, María Fernanda, si me ayuda, no sé por qué hay alguien que está rayando la pantalla, no sé si tienen algunos permisos, pero bueno, ahí para que revises. Contarles entonces que de acuerdo al video y en realidad a las definiciones generales de gobernanza de datos, estamos hablando del establecimiento de reglas en las cuales van a funcionar o a ejecutarse los procesos de gestión de datos. Y por lo tanto, esto lo que busca, que ese es el fin importante o fin último del tema de gobierno de datos, es contar con datos de calidad, con datos en tiempo real, con datos actualizados, disponibles, estructurados, que permitan entonces a las instituciones y a las organizaciones en general poder tomar decisiones acertadas y en el tiempo adecuado. Entonces hay algunas conceptualizaciones que normalmente yo utilizo porque son de metodologías, son de mecanismos o son de herramientas o estándares internacionales que se utilizan en esta materia. Por ejemplo, el DAMO es una metodología internacional que establece un poco las acciones que tienen que establecer las organizaciones para abordar el tema de gobernanza de datos. Entonces, se entiende por gobernanza de datos el ejercicio de autoridad y control. Entonces, cuando hablamos de autoridad y control, es qué se tiene que hacer y cómo se hace y cómo eso tiene un control a nivel de planificación, seguimiento y ejecución sobre la forma en la cual una entidad gestiona los activos de datos o los archivos de datos. Entonces, básicamente, aquí lo que está diciendo es la forma en la cual una institución establece cómo va a funcionar a nivel de planificación, seguimiento y ejecución en materia de gestión de datos. Esto básicamente lo que determina es que el gobierno de datos es un conjunto de procesos y ahora vamos a entender por qué es un conjunto de procesos. Y esto no es más porque hay una serie de áreas temáticas o iniciativas que se tienen que abordar en el tema de gobierno de datos y que por lo tanto hay que actuar o diseñar iniciativas en cada una de ellas. Entonces, habla de conjunto de procesos que aseguran que los activos de datos son gestionados formalmente a lo largo de la organización, se ocupa de la planificación y control de la gestión y uso de datos. Es decir, se establecen las reglas sobre las cuales se maneja el ciclo de vida de los datos en una organización, desde que existe la necesidad, ni siquiera solo desde que se recolectan, sino desde que existe la necesidad, porque tenemos un programa, un proyecto, una política, un sistema de información que tiene que recolectar información para dar evidencia de acciones, iniciativas, impactos, etcétera. Entonces, desde que existe la necesidad de recolectar información, existe la presencia de un modelo de gobernanza de datos, hasta la parte final, que es cuando ya se utilizan los datos. Voy a dejar de compartir porque no sé, se me sigue generando el tema de las
rayas, pero bueno, ya ahí lo resolvemos. Entonces, si nosotros entendemos esto como un poco una forma de funcionamiento, ¿sí? Una forma de funcionamiento, unos parámetros de cómo una institución va a gestionar bajo reglas, bajo estándares, bajo tecnología y bajo supervisión los procesos de gestión de datos. Hay otras conceptualizaciones que me gusta que la gente conozca, que la gente entienda en esta materia. Primero, práctica de organizar e implementar, y ahí es donde vamos a ir trabajando algunas cosas. No solo es reglamentos, sino también hay otras cosas más generales que acompañan el ejercicio de la gobernanza, como por ejemplo políticas, procedimientos, normas. Estas políticas y estos procedimientos también pueden ser técnicos, ¿verdad? Asociados a cómo se adapta esto al tema tecnológico para el uso eficaz de los activos informacionales de una organización. Es decir, básicamente para entender cómo de manera efectiva una organización saca ventajas sobre el uso y el aprovechamiento de los datos. Es también, ese es otro concepto, otra definición de este tema, es la ejecución y el cumplimiento de la autoridad sobre la gestión de los activos de datos y el desempeño de las funciones de datos. Entonces, esto lo que quiere decir es cómo un grupo de gente, una persona, una organización, digámoslo así, determinan que van a hacer las acciones relacionadas al tema de gestión de datos y cómo esto, a partir de eso, a la hora de implementar acciones, mecanismos o proyectos que tienen que ver con todo el ciclo de vida de los datos, puede determinar un poco cuál es el desempeño de los datos, ya sea que nos digan que hay que mejorar la calidad a partir del uso, ya sea que ese proceso nos determine que se necesitan recolectar más datos o que se están recolectando otros datos, problemas de calidad, etcétera. Entonces, por eso habla también del desempeño de las funciones de los datos, porque a partir de la implementación de un modelo de gobernanza de datos, empezamos a encontrar fallas, oportunidades, caminos de mejora para todo el tema de gestión de datos en una organización. Y por último, determina qué es el proceso de toma de decisiones que prioriza, es decir, cómo una organización define procesos de inversión para mejorar el modelo o la gestión del ciclo de los datos en una organización. Por eso habla de priorizar inversiones, porque está enfocado en entender qué se necesita, qué recursos se invierten para poder implementar mejoras o sacar ventaja u oportunidades y a partir de eso medir resultados que permitan entender cuál es el verdadero efecto, impacto o realidad que están brindando los datos en las organizaciones. Mide los resultados para asegurar que los datos se gestionan y despliegan de la forma adecuada para dar apoyo a las necesidades del negocio. Y entonces aquí volvemos un poco a lo que les mencionaba antes de esta filmina, que era determinar de manera general que los datos tienen el objetivo de apoyar el ejercicio de una organización. Desde el 2000, bueno, podemos decir que desde el mediados de la década de los 90 se empieza a hablar del concepto de sociedad de la información, que es un poco como la dinámica de una sociedad se basa en tener información para tomar decisiones. Y no solo eso, sino que empieza a surgir la tecnología que viene a apoyar esos procesos. Y la realidad social nuestra se transforma porque empezamos a generar nuestra vida a partir de artefactos como teléfonos, tabletas, computadores. Entonces, en ese contexto de la sociedad de la información, se empieza a decir que quien tiene información es quien tiene poder hoy en día en la sociedad. Entonces, este ejercicio de la gobernanza de datos, básicamente lo que tiene detrás es eso, poder entender la dinámica de una institución desde sus procesos, desde sus procedimientos, utilizando tecnología. Pero, como todo en la administración pública, requiere un orden, requiere parámetros, requiere un aseguramiento de estándares, no solo estándares de calidad, sino estándares de funcionamiento. Un ejemplo de ello y que, o quizás no un ejemplo, sino más bien un contraejemplo para las personas que trabajan en instituciones públicas. Ustedes ven a lo interno de sus organizaciones que cuesta mucho que los sistemas de información se conecten entre sí, haya interoperabilidad.
Y un ejemplo de esto que le afecta directamente a la persona ciudadana es cómo nosotros como Estado, como gobierno, no hemos tenido la capacidad de poder establecer un mecanismo para compartir datos e información entre la administración pública. Y que si yo voy a solicitar, por ejemplo, una certificación o una patente en una municipalidad, no tengo que ir a una institución y a la otra y a la otra para recolectar los requisitos, para llevarlos a la municipalidad para que hagan el estudio. En países desarrollados como Estonia, que de hecho son destacados a nivel de modelo de transformación digital y de gestión de datos, lo que han hecho es ponerle orden a sus modelos de gobernanza de datos y a partir de eso construir sus estrategias de transformación digital que les permita sacar ventaja del uso, el aprovechamiento y el intercambio de datos. Y eso básicamente lo único que lo permite es poder tener planteado dentro de las organizaciones y ojalá dentro de un modelo de Estado una política de gobernanza de datos que determine cómo se alinea a la estrategia de la organización, cuáles son los datos requeridos, cómo se recolectan, cómo se almacenan, cómo se diseñan, cómo se documentan, cómo se les da seguridad, cómo se les da uso y cuando hablamos de uso vamos a hablar de distintos niveles, quienes tienen un acceso más desagregado, quienes tienen acceso a resultados y desde un ejercicio de la administración pública, cómo esto se pone a disposición de la ciudadanía en formato abierto para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Entonces, como pueden ver, el tema del gobierno de datos pues es un concepto bastante amplio que involucra muchas cosas y que tiene la idea de alinear todo lo normativo, todo lo tecnológico, todas las políticas nacionales de transformación digital y que cualquier otro proyecto asociado a tener información se alinee de una forma estratégica. Entonces, gobernanza de datos, perdón, gobernanza de datos, entonces es una función que guía todas las demás funciones de la gestión de datos. Ahorita vamos a ver cuáles son esas funciones de gestión de datos. Tiene el propósito de asegurar que los datos se gestionen correctamente de acuerdo a las mejores prácticas. Es decir, que se planteen formas en las cuales sean buenas prácticas o mejores procedimientos dentro de una organización. Quiere dar a entender entonces que vamos a tener una forma, ojalá única, o por lo menos un modelo para poder gestionar el ciclo de vida de los activos o de los archivos de datos en una organización. La gobernanza de datos no es un área restringida de solamente tecnología de información o del departamento de IT, sino que más bien es algo que viene a apoyarse vamos a ver, a dinamizarse a partir de los insumos que pueda generar la parte de tecnología de una organización y por lo tanto, esta forma de organización incluye personas, procesos, tecnología, presupuesto, normativa, etcétera, que permita entonces poder contar con un ecosistema que se alinea para poder diseñar formas en las cuales una organización gestiona sus modelos de datos. Hay algunas metas, principios, o cosas que busca, digamos, la implementación de modelos de gobernanza de datos en las organizaciones. Lo primero es contar con estrategias, con políticas, con estándares de arquitectura o con formas de definir la arquitectura de datos a partir de la arquitectura institucional. Cuando yo hablo de arquitectura institucional, imagínense un poco el organigrama, cómo está conformada la organización, cuál es el core o las funciones de cada una de las cajitas, cómo se relacionan entre sí, etcétera. Y por lo tanto, cómo esto se traduce a la forma en la cual la entidad necesita y gestiona datos relacionados a cada uno de sus temas. Procedimientos y métricas de gestión de datos. Básicamente es cómo le damos un orden genérico dentro de una organización a la forma en la cual funciona el proceso de gestión de datos. Asegura el cumplimiento de requisitos normativos, es decir, que las políticas, los procedimientos, la arquitectura y los estándares que se vayan a diseñar en una organización tienen que cumplir cabalmente con la normativa, ya sea interna o también externa, nacional. Por ejemplo, ley de acceso a información, en nuestro caso la administración pública, ley de protección de datos personales, ley 8220 que habla sobre simplificación de
trámites e información, etc. Vienen leyes nuevas como transformación digital, inteligencia artificial, firma digital, ciberseguridad, es decir, como todos estos nuevos elementos que surgen con la evolución tecnológica también tienen que adaptarse en este tema. Entonces también los modelos de gobernanza tratan de adoptar todo lo que determinan las normativas relacionadas al tema de gestión de datos y de información en la forma en la cual las instituciones van a organizar sus datos. Ejecutar proyectos y servicios de gestión de datos, es decir, tratar de plasmar específicamente iniciativas que se alineen a lo relacionado con diversas acciones en materia de gobernanza de datos. Si tenemos que diseñar un proyecto para crear un lago de datos, un lago de datos es un lugar donde vamos a ir a depositar muchísimos conjuntos de datos y que va a ser, no sé, un repositorio donde luego se pueden construir bases de datos a partir de ese data lake o se pueden generar aplicaciones internas donde se pueda aprovechar la información, generar visualizaciones, etc. Entonces, eso es un proyecto muy específico que va asociado a una de las áreas del modelo de gobernanza de datos. Entonces, plantear proyectos, plantear iniciativas, ir escalando, eso es algo muy importante dentro de los temas de gobernanza de datos, cómo esto va a ir escalando y no va a ser algo que vamos a implementar de inmediato en su totalidad en una organización, porque requiere aprendizaje, requiere inversión, requiere de esfuerzo estratégico, requiere de mandato político, etc. Y por último, entender y promover el valor de los activos de datos, es decir, que al final de cuentas hagamos una reflexión que hoy en día, sí, muchas de nuestras operaciones organizacionales o institucionales se basan en la validación de información, en el compartir información para generar otro bien, otro servicio, para interoperar sistemas, para cargar plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, el valor de los datos se refleja en el trabajo que hacen las organizaciones en esta línea, que son básicamente formas en las cuales estamos funcionando hoy en día y que debe ser un aspecto clave a ordenar dentro de una organización. Entonces, a partir de eso, un programa de gobierno de datos, es decir, una estrategia, un proyecto, una iniciativa institucional, incluye tres cosas, ¿sí? Va a incluir tres cosas. Dentro de la metodología DAMA, pero en otros modelos, no solo se le llama consejo o órgano de gobierno de datos, se le puede llamar comité, se le puede llamar comisión, se le puede llamar equipo de trabajo, se le puede llamar de muchas formas, pero entiéndase que es un espacio, ¿sí? Multidisciplinario, interdepartamental en las organizaciones, donde participan personas que tienen diversas visiones, como la parte gerencial, la parte financiera, la parte legal, la parte de TI, la parte de comunicación, la parte sustantiva, etcétera, etcétera, y se juntan para tomar decisiones con respecto a a la forma en la cual se gestionan los datos en las organizaciones. Un ejemplo, estuve trabajando directamente el año pasado con el equipo de Recope, ¿sí? En un proceso de formación muy puntual para ellos en esta materia. Y Recope estratégicamente tiene como dos grandes áreas, la parte administrativa, departamento financiero, compras, recursos humanos, tecnología de información, ¿verdad? Todo lo que asegura el funcionamiento de la organización y tienen algo más estratégico, que es como toda la parte industrial relacionada a los hidrocarburos, a los combustibles y toda esa parte, ¿verdad? Como la parte sustantiva de la organización. Entonces, uno dice, de no sé, ¿por qué la gente que hace ventas de combustible o que compra combustible debería estar en la mesa de gobierno de datos? Bueno, porque son una parte sustantiva de la organización sumamente importante que plantea formas de trabajo, que plantea que ya tienen una dinámica planteada en su estructura institucional, en sus procedimientos y en sus sistemas de información. Entonces, la idea es aquí alinear absolutamente todo para poder tener una forma de trabajo establecida. Entonces, aquí lo que se plantea o lo que debería plantearse inicialmente en una organización es cuáles son esos roles importantes que tienen que estar en ese comité, en ese equipo, en esa comisión, en ese consejo, etcétera, etcétera. Entonces, una de las recomendaciones que yo siempre le hago a las personas con las cuales trabajo estos temas o converso es que traten de definir desde una política institucional
quiénes van a participar, cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades. Y entonces este equipo lo que hace es empezar a trabajar sobre el modelo de gobernanza, definir proyectos, definir políticas, definir estándares, definir formas de trabajo, definir procesos de capacitación, métodos de evaluación, indicadores de desempeño y rendición de cuentas, es decir, como todo el ciclo administrativo con respecto a la gestión de datos. Pero siempre la gente me pregunta, pero bueno, ¿por dónde iniciamos? ¿O esto qué significa? ¿Dónde tenemos que trabajar? ¿De qué tenemos que diseñar proyectos? Etcétera. Entonces, un segundo elemento, como les mencionaba, estamos hablando de qué incluye un proyecto de gobierno de datos o un programa, es que la gente se organice, que esa gente organizada trabaje sobre iniciativas, proyectos o áreas temáticas del gobierno de datos, y eso es lo que vamos a analizar. Entonces, este circulito que ustedes ven acá, ¿sí? Esta es como la parte sustantiva de todo este tema, es la rueda de Dama, que es la metodología que les mencionaba al inicio. La rueda de Dama básicamente establece las áreas o los procedimientos o las temáticas sobre las cuales se tienen que trabajar, formas de organización, políticas, estándares, procedimientos, etcétera, una organización para hablar de gobierno de datos. Es decir, la institución tiene que tener claro cómo hacer arquitectura, cómo hacer modelado, cómo hacer almacenamiento, seguridad, integración de datos, cómo se documentan los activos o los archivos de datos, qué es una bodega de datos y por qué yo puedo sacar inteligencia de negocio a partir de las bodegas de datos, qué son los metadatos, que básicamente es una documentación de los datos, cómo evaluar la calidad y así sucesivamente. Entonces, hablar de gobierno de datos es hablar de estas 2, 4, 5, 10 áreas temáticas de los datos, de la parte estratégica de gestión de datos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de modelado de datos, vamos a ver dónde está modelado de datos, que es este segundo componente. Vamos a hablar de cómo son esas representaciones estructuradas de los datos, es decir, modelar datos implica cuáles son esos modelos que determina una organización para definir cuáles son los datos que se van a recolectar, en qué formato se van a recolectar, a qué entidad está asociada y entonces ya se relaciona con arquitectura, que es la configuración institucional, cómo se traduce en una dinámica digital y qué información necesita para interactuar y compartir. Entonces, estos procesos o cada uno de estos elementos son las áreas sobre las cuales el consejo, el comité, el equipo, el grupo de trabajo, etcétera, trabaja para tener, por ejemplo, formas estandarizadas de construir metadatos en una organización. ¿Qué son metadatos? Bueno, los metadatos básicamente van a ser esos, vamos a ver, esos descriptores o esas etiquetas o esas características que nosotros documentamos sobre los datos. Por ejemplo, cada cuánto se actualiza, quién nos actualiza, qué sistema de información, en qué formato de base de datos está, no sé, quién los utiliza, etcétera. Los metadatos vienen siendo los descriptores de los activos de datos. Entonces, ¿cómo debe ser una característica de metadatos? ¿Cómo se relaciona entonces los metadatos con el ejercicio de la archivística, es decir, del mantenimiento de los activos de información dentro de una organización a lo largo del tiempo, el resguardo, etcétera? Es decir, cada uno de estos 10 elementos es un mundo sobre el cual las organizaciones van a tomar decisiones de políticas, procedimientos, estándares, proyectos, recursos, etcétera. Y entonces lo importante es que en cada uno de los procesos de toma de decisión de cómo va a funcionar la organización con estos elementos implica que estén todos esos actores relacionados tomando decisiones. En el curso, lo que nosotros planteamos es profundizar en cada una de estas áreas, no tal cual como está en la rueda, porque la rueda es una metodología ya preestablecida, sino juntando algunas cosas como por ejemplo arquitectura y modelado, etcétera. Pero es básicamente profundizar en esos grandes elementos sobre los cuales hay recomendaciones, hay conceptos, hay prácticas preestablecidas
y sobre la cual las organizaciones empiezan a diseñar planes de acción sobre cada uno de estos temas. Este, por ejemplo, es un marco para que vean que en realidad lo de la rueda varía y se utiliza en muchos ámbitos. Esta es una rueda planteada por la OCDE, la OECD, que es un organismo internacional sobre el cual nosotros tenemos que funcionar con algunas reglas o algunas recomendaciones que ellos plantean. Y ellos lo que hicieron fue establecer un modelo de data governance asociado a eh, investigaciones o buenas prácticas en los países. Es muy parecido, arquitectura, modelado, operaciones, seguridad, integridad e interoperabilidad, integración e interoperabilidad, datos referencia o documentación, data warehouse, metadatos, calidad de datos, etc. Y entonces estos elementos también son utilizados por otros actores que nos permiten, por lo tanto, poder plantear una forma referencial para poder abordar esta temática en las instituciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de calidad, lo que estamos es evaluando todo lo anterior. Por eso habla del desarrollo y aplicación de métricas de calidad de datos. Ok, ¿cómo estamos en arquitectura? Es como hacer auditoría, pero lo más light posible, ¿verdad? No le llamemos auditoría, sino entender qué está sucediendo, cómo está sucediendo, qué mejoras necesita y ahí retomar obviamente el ciclo de vida. Pero cada actor, cada agente que ha trabajado estos temas le da definiciones, conceptualizaciones, pero básicamente esa es la idea, contar con una serie de áreas sobre las cuales los equipos de trabajo de las instituciones tienen que tomar decisiones. Y entonces, el tercer elemento para tener un programa, un proyecto de gobierno de datos se enfoca en establecer planes de acción, es decir, ok, si ya sabemos que en metadatos o en arquitectura de datos tenemos que trabajar esto y esto, ok, programémoslo. ¿Programémoslo para qué? Para que se alinee a la estrategia, a los planes operativos, a los presupuestos, para que se le dé la formalidad respectiva dentro de las organizaciones y que no sea un proyecto o una iniciativa de una situación, de un momento o de un impulso estratégico político en una organización, sino que más bien esto se involucre o se incorpore en un proceso continuo a lo largo del tiempo. Entonces, plantear un plan de acción es sumamente importante porque va a entender qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con cuáles recursos, cuál va a ser el tiempo, cuáles son los cumplimientos, a cuál normativa se tiene que ajustar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también dentro del curso, la idea es enseñarles a plantear un plan de acción, que sea un plan de acción construido con los insumos que se van recolectando a lo largo de todo el proceso de formación y que también ese plan de acción va a responder a las necesidades que ustedes aborden dentro de la organización. Ya rápidamente, para asegurar que este espacio es bastante corto y bastante informativo, algunas actividades que se hacen en materia de gobernanza de datos, además de lo que ya les mencioné como formas de funcionamiento, hay que comprender las necesidades estratégicas y de la organización, es decir, ok, si mi sector o mi organización es salud, yo tengo que trabajar en modelar o trabajar mi modelo de gobernanza de datos hacia impulsar los procesos de toma de decisión, la mejora en la interoperabilidad de información entre instituciones del sector salud, etcétera. Entonces, tener muy claro cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión y que a partir de eso se impulse, porque si no hay una alineación estratégica con el tema de datos, no hay un funcionamiento. Desarrollar y mantener la estrategia de datos, es decir, que sea un proceso continuo y constante a lo largo del tiempo. Al inicio del video, perdón, al inicio de la sesión, al final del video, se veía un poco de algunos roles que se han planteado, data stewards, data users, data collectors, que son básicamente perfiles que han venido naciendo con este ejercicio. Entonces, algo que también va a ser muy importante en los procesos de toma de decisión del modelo de gobernanza de datos es entender cuáles son los roles, quiénes recolectan, cuáles son sus funciones, quiénes están en la parte de resguardo de datos, quiénes tienen acceso al uso de datos, con qué niveles, etcétera. Entonces es entender cómo también dentro de ese modelo de gobernanza de datos vamos generando perfiles. Por otra parte, aprobar y elaborar políticas de datos o de gobernanza de datos
de acuerdo a normativas, etcétera. Es decir, también es una parte importante o un ejercicio necesario poder plantear reglamentos, normativas, políticas, etcétera. Por ejemplo, con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que también trabajamos un proceso así muy parecido, había un mandato propiamente de la gerencia de impulsar este tema y a partir de eso ellos empezaron a generar directrices, lineamientos que estaban enfocados en dinamizar este tema. Revisar y aprobar arquitectura de datos, es decir, entender, hacer el proceso de traducción del funcionamiento de la organización a cómo esto se traduce a sistemas de información, necesidades de información y gestión de datos. Planificar y patrocinar proyectos. Esto está básicamente relacionado al plan de acción, es decir, cuáles son nuestras prioridades, cuándo las vamos a abordar y qué recursos les vamos a dar. Y otra cosa importante, que es algo que todavía desde el lado de la administración pública no se ha trabajado. De hecho, por ahí ando yo haciendo algunas propuestas de investigación desde la universidad tratando de entender cómo medir el valor. Vamos a ver, si esto se impulsa dentro del sector privado, eso se traduce a utilidades. Entonces, si yo invertí $5,000 en un proyecto y mis ganancias aumentaron $10,000, hay una forma de poder cuantificar esa inversión. En la administración pública es muy diferente, ¿verdad? Porque nosotros generamos valor, servicio, bienestar general y todavía no hay una forma, por lo menos aquí en la región, y bueno, no sé si a nivel global, pero estoy seguro que no hay como muchos avances o estudios de cuál es el impacto económico, financiero, presupuestario de invertir en datos con respecto a los beneficios que tiene una organización o la ciudadanía, ¿verdad? Cómo los procesos son más expeditos, cómo son más fáciles para la ciudadanía y luego cómo eso se traduce en bienestar general, económico, etcétera. Entonces, como por ahí también hay un ejercicio todavía que plantear a nivel académico de poder definir cómo estimar el valor de los activos de los datos en una organización y cómo esto genera un impacto en sus operaciones, en su presupuesto, en el valor que le genera a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Esto es como algo que todavía no se ha trabajado, pero que existe la posibilidad de un campo de estudio para poder determinar eso. Y finalmente, lo que andamos buscando a nivel de la gobernanza de datos es que hayan datos accesibles, es decir, que exista la garantía de contar con datos necesarios y en el formato adecuado dentro de una organización, que los datos sean auditables o por lo menos el proceso de gobernanza de datos sea un mecanismo para poder auditar todo el proceso o darle trazabilidad. A mí no me gusta mucho el concepto de auditable porque trasciende a otras concepciones de las personas, pero bueno, un poco que se le pueda dar trazabilidad, seguimiento, es decir, que se pueda explicar el origen de los datos, de dónde vienen, a dónde están, dónde se almacenan y que exista información sobre la trazabilidad y el propósito, es decir, cómo caminan a lo largo de una organización, desde la parte estratégica hasta la parte técnica, y cuál es la relevancia o el propósito que tienen en las organizaciones. Se está buscando también calidad, es decir, que los datos o que los modelos sean de calidad para contar con datos exactos, que no haya duplicidades, que no haya faltantes de datos. Ustedes se dan cuenta que a veces en algunos sistemas de información hay algunas cosas que los técnicos de TI le llaman, hay pulguillas en los sistemas o en las bases de datos y eso es, bueno, algunas cosas que se generan a partir de no implementar estas cosas, ¿verdad? De poner orden, parámetros, etcétera. Y que a partir de eso también haya modelos de gestión de datos de acuerdo a las normas acordadas en su modelo de gobernanza. Que exista consistencia, un poco que no haya duplicidades o redundancias. Esto está muy relacionado al tema de calidad, pero es un concepto que está detrás de la calidad de la información. La información tiene muchas características, pero en el mundo de la sociedad de la información y de las tecnologías se busca que los datos o la información sea consistente. Entonces eso entiende que no haya duplicidad o no haya redundancia. Y por último, que los procesos de gestión de datos sean seguros. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, que tenemos muchas vulnerabilidades a nivel digital, a nivel web. Ustedes vieron los ataques de la Caja, los ataques a Hacienda, que paralizaron organizaciones, que paralizaron procesos, servicios, etcétera. Y entonces eso es porque se robaron datos, se robaron información, craquearon sistemas, entraron a los sistemas a robar datos e información. Entonces también los modelos de gobernanza de datos lo que están procurando es que existan mecanismos para que esto suceda en lo mínimo
o por lo menos que existan medidas de mitigación. La ciberseguridad no es eliminar los ataques, sino tratar de entender qué puede suceder, cuándo puede suceder o detectar ataques para poder plantear mecanismos. Entonces, un poco ahí está relacionado esto, ¿verdad? A que los modelos de gobernanza de datos busquen que la gestión de datos sea segura y que tenga además no solo seguridad a nivel de informático, sino también resguardar la protección de datos personales, que es una de nuestras normas nacionales e internacionales en este tema. Es decir, que no solo se vulnere la parte tecnológica, sino también que no se vulnere la parte de la intimidad de las personas a la hora de acceder a bases de datos públicas o ciudadanas. Y bueno, aquí hay algunos beneficios que se buscan con el tema de datos. De manera general, mitigar riesgos o minimizar riesgos en la toma de decisión. Cuando entendemos que los datos son un activo importante en los procesos de gestión de las organizaciones y que por lo tanto nos sirven para tomar hoy decisiones, si el modelo de gobernanza de datos no se implementa, no van a haber datos de calidad y por lo tanto la calidad de las decisiones va a ser deficiente. Entonces, entender cuál es el fin último de esto. El fin último es contar con datos de calidad, de realidades, traducir quiénes son los que más necesitan cierto tipo de medicamento en la caja. ¿Por qué tenemos desperdicio, por decirlo así, de capital humano en unos hospitales y en otros hay más demanda? ¿Por qué la caja no ha mejorado ahí algún proceso de comunicación, intercomunicación? Eso es porque no hay información. ¿Quiénes son los que más están ganando tributos? Perdón, ¿quiénes son los que tienen más ingresos y no pagan tributos? Es decir, ¿cómo realmente el tema de los datos sirve para tomar decisiones en la organización y que por lo tanto el modelo de gestión de datos tiene que cumplir con los mayores principales o con los principales estándares? Y el segundo beneficio es una armonía, ¿verdad? Una armonía entre la forma en la cual funcionan los sistemas digitales, se recolectan datos, se usan, se interconectan entre sí, etcétera. Es decir, también estamos buscando eficiencia en la forma en la cual las instituciones gestionan sus datos. Y tener claro, entonces, que además esto nos obliga a alinearnos a normativa, que sería como el tercer beneficio. En cumplimiento de las normativas que tenemos como mandato de administración pública, como entonces adaptamos y adoptamos esas normativas para adaptar los procedimientos de gobernanza. Hay como algunas cosas, me quedo por ahí, digamos, con eso los beneficios y grandes conclusiones de procesos que nosotros hemos investigado, de procesos que hemos aprendido dando formación a instituciones públicas, es que esto es un proceso continuo y si se gestiona adecuadamente a lo largo del tiempo, lo que va a ir haciendo es madurando la iniciativa, el proceso en la organización y ojalá generando buenas prácticas y aprendizajes para otras organizaciones. Esto debe ser un proceso de acompañamiento, sensibilización, capacitación, evangelización, como lo quieran llamar, a todas las capas o partes de la organización, porque como pueden ver, esto tiene repercusión desde alguien que está en plataforma hasta alguien que está en la parte gerencial tomando decisiones y que entonces es un modelo de gestión o un modelo de gobernanza que impacta o relaciona a todas las partes de la organización. Y por último, entonces, que vamos a tener una perspectiva exitosa del modelo de gobernanza de datos y tenemos una participación de actores que son sumamente relevantes en una organización, parte legal, parte administrativa, etcétera, 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 y que entonces ese modelo de gobernanza de datos va a ser exitoso por la incorporación de perspectivas, visiones y formas de trabajo de distintos actores. Me quedo por ahí. No sé si tienen alguna duda. Eh, Más bien, María Fernanda, si querés, ahorita podemos presentar el programa, si lo tenés ahí a mano, como para que tengan claro qué es lo que vamos a estar estudiando en el curso y que, bueno, quedamos a disposición para cualquier otra consulta del proceso de formación, pero la idea es poder plantear formas de trabajo dentro de las organizaciones que dinamicen y mejoren la forma en la cual gestionan y manejan sus datos. Sí, don Jorge, por acá lo tengo y hay algunas consultitas en el chat. Ok, Entonces, si quieres, yo voy presentando el programa
y si puede ir respondiendo las preguntas. A ver, vamos a ver. Dice, eh, ajá, ¿cuál es la normativa que se ajusta a la aplicación de la gobernanza de datos? Vamos a ver, técnicamente no hay una normativa que hable de gobernanza de datos, pero tenemos algunos insumos. Por ejemplo, la ley de la Agencia Nacional de Transformación Digital, que habla un poco de cómo deben ser los procesos. Hay algunos marcos estratégicos y algunos protocolos técnicos dentro del MISID relacionado al desarrollo de productos digitales que habla de interoperabilidad y que por lo tanto detrás está el modelo de gobernanza. Tenemos la política pública de la estrategia de transformación digital que habla de un poco desarrollar un modelo de gobernanza de datos para la administración pública, cosa que no está, pero que son algunos insumos específicos que hablan de cómo las organizaciones tienen que trabajar este tema. No hay una normativa específica, pero hay normativas que se relacionan, como por ejemplo la nueva ley de acceso a información pública, la ley de protección de datos personales, etcétera, etcétera, que son formas o mecanismos que andan por ahí dispersos y que tienen que plantearse en el uso del modelo de gobernanza de datos. Eso era para Hazel. Luego, vamos a ver. Jesús, las organizaciones pueden manipular sus datos al beneficio propio y no reflejar la realidad de los interesados o al público en general. Bueno, yo no sé qué tan cierto sea esto, si más bien es una pregunta. Yo no he visto, digamos, hasta ahora, por lo menos con las entidades con las cuales he trabajado, el tema de manipulación o uso de datos. Yo creo que si hay un ejercicio de gobernanza de datos y por lo tanto de publicación, hay una forma de por lo menos monitorear desde la ciudadanía o plantear formas en las que esto exista. Pero detrás de todo esto, también cuando se habla de gobernanza de datos, hay un tema de ética. De hecho, no recuerdo si nosotros lo planteamos, pero el tema de ética en el tema de gobernanza de datos es muy importante. Al final de cuentas, es ahí donde se habla de seguridad y privacidad de los datos. Ahí está el concepto de ética. Eh, Al final de cuentas, nosotros somos agentes humanos que tenemos sesgos propios y esos sesgos se visualizan en nuestros procesos de toma de decisión. Y los procesos de toma de decisión asociados a los datos pueden tener eso. Entonces, también tener un modelo de gobernanza de datos que hable de seguridad, de protección, de veracidad, de calidad, hace que esos sesgos humanos se minimicen al máximo o se mitiguen al máximo. Entonces, lo importante de este tema es tratar de plantear formas en las cuales eso que estás previendo como un riesgo se mitigue. Omar pregunta, ¿quién valía la integridad ética en la gobernanza de datos y cómo se puede garantizar mecanismos efectivos de auditoría y rendición de cuentas? Vamos a ver, nuevamente el tema de integridad ética es un tema pues, que se va a alinear mucho a los principios y a los valores organizacionales. Entonces, tratar de que el modelo sea lo más participativo posible, lo más interdepartamental, lo más multidisciplinario, hace que haya menos riesgos éticos, ¿sí? Entonces ahí está presente. Y por otra parte, el tema de garantizar mecanismos efectivos de auditoría y rendición de cuentas es algo que se puede plantear dentro del tema de calidad, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de auditoría? ¿De quién nos podemos ayudar, ¿verdad? Si va a ser propiamente la auditoría interna, si va a ser auditoría tecnológica, si va a ser auditoría de gestión, etcétera, operativa. Entonces eso se puede plantear dentro del modelo de gobernanza de datos y que tenga un poco ahí el tema de monitoreo continuo y de rendición de cuentas igual, ¿verdad? Poder plantear dentro de la propia estrategia, determinar cuáles van a ser los mecanismos Solo me ve usted. que le permitan a las organizaciones y a los equipos poder definir qué vamos a explicarle a la gente, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Yo sé que muchas de las consultas de ustedes se basan en dinámicas relacionadas a la protección de datos personales, porque realmente es una de las grandes deficiencias que nosotros tenemos como país y que hay poca educación en este tema. Pero el hecho de incorporar la ley 8968, la ley sí, 8968, sí, de la ley de protección del ciudadano frente al tratamiento de sus datos personales,
hace que entonces existan cada vez menos sesgos en los procesos de gobernanza de datos. Augusto pregunta, ¿se podría decir que el mejor modelo de gestión de las organizaciones actualmente es la gobernanza de datos? ¿Qué pasaría con las que no implementen en el corto plazo? Existe una política, vamos a ver, hay muchas preguntas. Mejor modelo de gestión de las organizaciones actualmente es el modelo de gobernanza de datos. No, más bien, las formas de gestión de las organizaciones tienen que apoyarse de un modelo de gobernanza de datos que les ayude a compartir, interoperar, contar con activos de datos. Luego dice, ¿qué pasaría con las que no implementan en el corto plazo? De ahí, realmente se pierden la oportunidad de aprovechar la tecnología y de sacar ventaja en sus procesos de toma de decisiones. Por ahí, alguien preguntaba un poco sobre el efecto, ¿verdad? Realmente lo que estamos mudando es a una sociedad que toma decisiones con base en la información y no tener un modelo de gobernanza de datos lo que hace básicamente es poner en riesgo de tener procesos de toma de decisiones con base en la evidencia a procesos de toma de decisiones con base en la intuición, ¿verdad? Que es otra cosa, es lo que yo creo que sucede. Y eso pone en riesgo no solo el core o la credibilidad de la organización, sino realmente pone en riesgo los recursos que son limitados y que deberían de ir focalizados a la gente que realmente lo necesita, que eso lo evidencian los datos, un poco por ahí. Si existe una política pública del Estado costarricense que oriente cómo implementarlo, no, hasta ahora no. De hecho, lo único que existe es la estrategia de transformación digital que habla de cómo que deberíamos de contar con un modelo de gobernanza de datos, nada más, de gobernanza de datos. De ahí en fuera no hay nada más. Hay algunos protocolos técnicos del MISID que hablan sobre la interoperabilidad en plataformas digitales, pero tampoco es mucho lo que hablan. Y por otra parte, si existe un estimado de coste para la implementación de la gobernanza de datos, no, eso no existe. Lo que se ha trabajado en el país, por lo menos lo que yo he trabajado con 2 organizaciones, 3 organizaciones, es ir aprendiendo poco a poco, ir desarrollando algunas iniciativas y no hay un costo específico. ¿Qué buena práctica, pregunta Daniela Gutiérrez, o referencia se puede utilizar para el tema de los roles? En el video me pareció que no vi el rol de CDO o director, sí, eso hace falta. A nivel de la administración pública, el CDO o director se ve como más de un puesto a nivel de la administración central que impulsa estos temas, pero sí podría ser. Hay instituciones que ya están empezando a estructurar dentro de su organigrama la oficina de datos o de gestión de información o de información y plantean los CDO o directores de datos o directores de información. En este caso, ¿qué recomiendo yo? Bueno, con respecto a los roles, primero entender qué sucede en su organización, qué tipo de funciones con respecto a los datos tienen, por ejemplo, recolección, almacenamiento, etcétera, y poder entender entonces cuáles son los roles que se plantean. Eh, Hay algunas lecturas sobre data stewards que ustedes pueden leer, ahorita les pongo el concepto aquí, que ustedes pueden leer y que estandariza o concretiza muy eh, general algunas posiciones que pueden existir. Hay algunos países como Uruguay, Chile, que ya definieron sus políticas públicas de gobernanza de datos, entonces también las pueden buscar, que son como algunas referencias que se tienen. Igual son cosas muy genéricas para que las instituciones se vayan adaptando. Para socializar y divulgar este tema, que se vuelve bastante técnico, es tratar de traducirlo a lo más sencillo posible con el tema de operativización. Obviamente hay temas técnicos, pero la idea en este caso es entender que esto es parte de la dinámica institucional, ahí para lo que nos pregunta Randall. Se va a ver el tema de la data y la inteligencia artificial. En el programa no está establecido, pero se plantean los pilares para que entiendan que un buen modelo o un buen resultado de inteligencia artificial va a depender de buena calidad en los datos, ¿verdad? Porque vamos a tener que utilizar los datos para aprender, para desarrollar modelos, para que entienda tomar decisiones, etcétera. Entonces se va a basar mucho en el pasado, en el uso de datos, etcétera. Entonces es un poco cómo ayuda a este tema. Eh, Daniela pregunta qué rol juega la inteligencia artificial en este tema. Bueno, propiamente hay algunas cosas que podría resolver, como por ejemplo juntar bases de datos y este tipo de cosas, pero recuerden que esto es más un tema de decisiones y parámetros institucionales. Entonces,
va a depender mucho de lo que defina la organización. Yo no revolvería por ahora los conceptos, a pesar de que sí hay algunas herramientas que se pueden utilizar, digamos, para la última parte del ciclo de vida de los datos, que es todo el tema de consumo, interoperabilidad y uso de datos. Entonces, por ahí es donde podría haber una relación. ¿Cómo es correcto aplicar los términos de gobierno y gobernanza? Realmente para lo que nosotros estamos hablando es lo mismo, pero de manera general, a nivel internacional, un poco lo que yo he descubierto es que gobierno es el proceso interno de una organización, ¿sí? Y gobernanza podría ser algo más de política pública. Pero de manera general, nosotros hablamos a lo interno de modelos de gobernanza, etcétera, pero podría dividirse de esa forma. Eh, el tema es que la traducción de inglés a español genera estas diferencias, ¿verdad? Data governance se dice en inglés, entonces en español se puede traducir a gobierno o a gobernanza, dependiendo de quién lo haga el proceso de traducción. Pero bueno, eso es un poco que gobierno puede ser algo más interno de una organización y gobernanza sí es algo más genérico. El gobierno de datos y la AI deben de ser separados. Bueno, ahí medio respondí. A nivel de planificación, el tema de gobierno de datos, parte de decisiones, parte de organización en una entidad. Eh, y creo que un efecto futuro de un buen modelo de gobernanza es poder aplicar la IA. Entonces, para efectos de la IA no son separados, incluso el modelo de gobernanza podría utilizar algunas herramientas, pero no va a depender el modelo de gobernanza de la inteligencia artificial, más sí la inteligencia artificial en algún momento puede depender de los modelos de gobernanza de datos. Y bueno, acabé con todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos y todas. Espero que sea de mucha utilidad, no solo el curso, porque no puede ser que no lo lleven, pero esta sesión donde les contamos un poquito de cómo ha venido evolucionando la administración pública en temas digitales y cómo estas nuevas realidades nos obligan a poner orden en estas temáticas. Muchísimas gracias nuevamente a todos y todas. María Fernanda. Sí, muchas gracias, Jorge, a usted también por el espacio y a todos los participantes. Igual les dejamos la invitación abierta al curso en caso de que deseen participar. Y cualquier consulta o duda me pueden escribir a mi correo electrónico. Yo se los dejé en el chat, maria.logomontero@ucr.ac.cr. Y aquí Jorge también dejó el correo de él para que lo tengan presente. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Gracias.